Bienvenidos a Galería VIP. Hoy tenemos al autor de La Inteligencia Rebelde, Carlos Illades. Bienvenido a Galería. Muchas gracias, Joel. Cuéntenos un poco acerca de este libro que de alguna manera hace un retrato y nos presenta a los pensadores, analistas de casi 21 años, del 68 al 89 en México. Sí, bueno, el libro es un ensayo histórico acerca de la intelectualidad de la izquierda mexicana, que fundamentalmente aparece y digamos después crece a partir del movimiento de 1968 y que durante la década de finales de los 60, los 70 y hasta la caída del muro de Berlín en 1989 tiene un papel fundamental en la discusión pública mexicana. Entonces este trabajo habla de los principales intelectuales de izquierda, de izquierda socialista, de las publicaciones en las cuales colaboraron y su papel en la difusión del pensamiento de izquierda como en la promoción de la ciencia social mexicana. La izquierda socialista tiene y tuvo sobre todo algunos momentos particulares a través de partidos, de agrupaciones que en este momento a lo mejor ya no funcionan como tal, no es que hayan desaparecido, ¿o sí? Sí, bueno, la izquierda socialista tiene 200 años de existir. Entonces, una de las cosas que creo que malinterpretamos es que la historia del socialismo se reduce a la historia de la Unión Soviética. La historia del socialismo empieza poco después de la Revolución Francesa y en realidad sigue hasta ahora. Lo que ha hecho ha ido cambiando con base en las circunstancias, con base en la historia y lo que creo o espero ahora es que la izquierda mexicana se renueve a partir de los cambios importantísimos que ha habido en los últimos 20 años. Lo cierto es que este libro se ocupa de una etapa, digamos, dorada del pensamiento de la izquierda mexicana. ¿Cuáles son las plumas más destacadas de aquella época que de alguna manera delinearon el rumbo de la izquierda mexicana actual? Las plumas más destacadas son, considero, Enrique Semo y Roger Bartra, por parte de una de las publicaciones que estudio, que se llama Historia y Sociedad, Carlos Pereira, Bolívar Echeverría, Arnaldo Córdoba, Ruy Mauro Marini, que publicaron sobre todo en la revista Cuadernos Políticos, y Adolfo Gili, que publicó en la revista Coyoacán. ¿Qué similitudes encontraba, por ejemplo, en sus puntos de vista respecto a los gobiernos de aquella época y la cultura de resistencia de la juventud, sobre todo en el 68, en el 71? Sí, digamos, tenían muchos puntos en común en la medida en que todos eran pensadores marxistas, pero tenían diferencias con respecto a la valoración de las coyunturas históricas. Yo creo que pues en general fueron duros críticos del autoritarismo mexicano, fueron también en general promotores de la defensa de los intereses de las clases desposeídas y de darle viabilidad a un proyecto democrático en el país. Ahora que hablamos de democracia, y también es uno de los objetivos de mi libro, con frecuencia se nos olvida que si alguna agrupación o algún conjunto de agrupaciones jugó un papel importante en la promoción de la democracia mexicana, en los derechos, en la promoción de los derechos de las minorías, fue sin duda la izquierda. De alguna manera dejó de existir la cultura de resistencia juvenil como la veíamos en aquellos momentos a la actualidad. No dejó de existir. Lo que creo es que ha mutado, como muchas cuestiones. Yo veo cada vez más fenómenos de resistencia, pero no se parecen mucho a los que conocimos en la década de los 60 o los 70. Pero indudablemente la resistencia es casi como una actividad diaria, ¿no? Parte de eso creo que es de las cosas que tiene que ocuparse la izquierda en adelante. Por ejemplo, me llama mucho la atención que, a diferencia de lo que se ven ahora en los países europeos, donde la izquierda ha tratado de incidir, por ejemplo, en el mundo juvenil,
preocupado, por ejemplo, por las redes sociales, o preocupado por la piratería o las leyes digamos que plantean controlar la información. Pienso, por ejemplo, el partido pirata en Alemania. En México la izquierda no se ha ocupado de esa nueva agenda, ¿no? O sea, se ha ocupado de otras muy importantes, pero por esto vuelvo a lo que decía en un principio, necesitaría renovarse pensando en los problemas del siglo XXI. Ya que hablamos de agenda, ¿existen ciertas peticiones, pliego petitorio, demandas de aquellas generaciones que se hayan cumplido, estén satisfechas, no estén nunca más en la agenda? Digo, no estamos hablando de pobreza porque sigue existiendo, pero algunas otras que hayan existido y ya estén resueltas actualmente. Claro, y ese es uno de los elementos que hacen indispensable la existencia de la izquierda. La izquierda históricamente lo que ha sometido a la consideración social, al debate público, es el futuro. Desde hace 200 años han puesto al frente derechos que después se han ido materializando. La izquierda mexicana en particular, pues una de las cosas que defendió en estos últimos 20, 25 años fueron los derechos de las minorías, los derechos de las mujeres, más recientemente los derechos de los indígenas, etcétera. Entonces ahí creo que ha tenido más éxito. Y lo que sí es ineludible es que para que se hable de izquierda tiene que estar en el centro, ocupar un papel fundamental, la cuestión social. Pero de alguna manera es un papel cómodo ser la oposición siempre, porque no se ha gobernado. No es lo mismo cuando has tenido la experiencia y resultados a ser siempre la oposición. Bueno, ya no es siempre la oposición porque ha gobernado varios estados de la República. El Distrito Federal, pues desde que hay alternancia, ha sido gobernado por la izquierda. Esperemos que esto se refrende en la próxima elección. Dicho sea de paso. Dicho sea de paso. Pero a nivel federal. A nivel federal no, pero ha estado 12 veces muy cerca de ganar. Hablemos del 88 y hablemos del 2006. Y en particular en el año del 88, pues la izquierda fue víctima pues de un fraude bastante apreciable. ¿Y en el 2006? En el 2006 yo creo que es más difícil hablar de fraude. Yo creo que en el 2006 fue víctima más bien de una campaña inequitativa, y yo creo que también fue víctima de o padeció, digamos, un resultado o una evaluación, digamos, de las elecciones que no correspondió mucho al principio de certidumbre. Hablar de fraude en el 2006 a mí me cuesta más trabajo, tendría más reservas. Es decir, hubo inequidad, pero no estrictamente fraude desde mi punto de vista. ¿Y cuál es su opinión? En el 88 no tengo duda. Sí. Su opinión personal respecto a el ejercicio de pedirle a las autoridades y a los órganos, por ejemplo en este caso el IFE, un recuento voto por voto, y después la toma de paso de la reforma. Para muchos simpatizantes y militantes ese es el motivo por el cual ya no van a votar por la izquierda. Sin embargo, hay otros simpatizantes y militantes que se quejan de que el PRD no ha defendido su voto y el haber ganado una elección, en el caso también anterior con Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, con respecto al voto por voto, yo estuve de acuerdo en el voto por voto. Yo creo que, aunque no estuviera, digamos, previsto en la norma, habría dado mucho más certeza a todos los participantes en la elección si se hubiera hecho un recuento. Yo creo que parte de la legitimidad de la que carece Calderón y el presidente Calderón y parte del caos en el que vivimos ahora también se debe a que se pudo haber sido más generoso en el año del 2006 con respecto a un recuento que diera más satisfacción a todos los actores. Incluso el PAN en otras elecciones ha reclamado el voto por voto, pero paradójicamente, pero se cerró en el 2006 a esa posibilidad. Con respecto a la toma de reforma, del paseo de la reforma, yo lo entiendo en el contexto que se dio, pero me parece que fue un error político fundamental. O sea, López Obrador había tenido bastante éxito en jalarse a un segmento de las clases medias, y ese segmento de las clases medias lo perdió con la toma del paseo de
del Paseo de la Reforma, que creo que pues desalentó a muchos, ¿no? Pero en ambos casos, tanto en el 88 como en el 2006, han sido movimientos contenidos. O sea, la gente a lo mejor hubiera demandado mucho más de sus líderes a la presidencia, sin embargo, ambos decidieron contener toda esta agitación social. Claro, lo cual también me parece paradójico después la evaluación que se ha hecho acerca de los líderes. A Cuauhtémoc Cárdenas, durante todo el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se le acusó de violento, de antidemocrático, etcétera, cuando no solo su partido fue víctima de la represión estatal, sino cuando fue sumamente prudente después, digamos, del fraude, en no haber llamado, digamos, a una respuesta mucho más violenta. Incluso con todos sus errores, López Obrador hizo exactamente lo mismo. Yo he sabido de distintas fuentes que había una inquietud muy grande en las filas de la izquierda, de la gente del PRD, y que la explicación que da López Obrador para contenerlos fue la toma del Paseo de la Reforma, que, insisto, sin duda fue un error. Pero lo cierto es que en ambos casos la izquierda, a pesar, digamos, de los resultados, a pesar en el 88 claramente del fraude, optó por la vía democrática. Hablamos de un personaje como Andrés Manuel López Obrador, que tiene un discurso incendiario, aunque paradójicamente su campaña había sido el discurso del amor. Después del debate, ¿cómo percibe usted al personaje y cómo sería en todo caso su estrategia de campaña para ganar y para gobernar? Sí, el que nos parezca incendiario el discurso de Andrés Manuel López Obrador es signo de cómo han cambiado los tiempos. Si nosotros escucháramos el discurso de López Obrador en los 70 o en los 80, nos parecería un discurso sumamente tibio. Lo curioso tibio, claro. Lo curioso es que ha cambiado tanto el mundo, ha cambiado tanto los parámetros de referencia, que ahora antes lo que nos parecía rosa ahora nos parece rojo, y antes lo que nos parecía gris ahora nos parece negro. Entonces, yo no creo que el discurso de López Obrador sea incendiario. Yo creo que el discurso de López Obrador, digamos, se centra en una visión de la política y de las luchas entre los grupos sociales, de un cariz, básicamente del siglo XIX, ¿no? O sea, la idea de que el enfrentamiento es fundamentalmente entre el pueblo y las minorías, pues es una idea que viene desde mediados del siglo XIX. Entonces, en ese sentido, pues de incendiario no tiene nada, tiene más bien, es un poco anacrónico. Anacrónico no en el sentido que no existe el conflicto, sino anacrónico en el sentido de que piensa, a mi juicio erróneamente, de que el pueblo es una unidad homogénea y que no tiene diferencias, disputas, etcétera. En cualquier caso, creo que tiene la virtud todavía de que con todo y su anacronismo, todavía el eje de su reflexión y de su acción sigue siendo la cuestión social. Oiga, estamos a punto de vivir las elecciones federales aquí en México y le preguntaría, a pesar de las encuestas y tomando su distancia, ¿México está preparado para más gobiernos de izquierda, no solamente en el Distrito Federal y algunos estados de la República, sino justamente por esto que vemos ahora rojo o negro y que en realidad era rosa? Si ya estamos listos o es más bien el miedo a eso que suena incendiario y por eso no avanza. Vamos a hacer una pausa y regresamos con usted para que nos dé esta respuesta. La semana llegó a su fin. Conoce el resumen de los momentos más emocionantes de esta intensa carrera. Lo mejor de Hablar a lo Macho. Sábado, 13 horas. Es divertido. Todas las emociones. TVC. Se siente. Acabas de regalar la presidencia a mi familia, Lucía. Esa mujer es capaz de cualquier cosa. Casi me pudro en la cárcel por su culpa. En realidad esto no ha hecho más que empezar, porque pienso hundirle en la miseria. Levantamos estas viñas, quizá descubramos el secreto de mi padre. Gran Reserva. Segunda temporada. Lunes, 18 horas. TVC. Se siente. ¿Le gusta su nueva casa? Llegas a un nuevo hogar para sacudirte el pasado, pero ahora te percatas que el vecindario también tiene sus focos rojos.
tenga cuidado con su vecino. Lander es policía, olfatea la maldad. ¿Sabes qué ocurrió en mi casa? Tengo miedo. ¡Suéltame! Lucas, ¿qué puedo hacer con un vecino loco? Venganza Femenina. Estreno. Lunes 15 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. César Millán llega a Nat Geo, nueva serie de Disney, Ultimate Spider-Man. Londres 2012, la cobertura más completa por TVC Deportes. No te pierdas Hablar a lo Macho por TVC. Noticias con Javier Solórzano en KW. No todos los abogados son iguales. Suits, estreno por Space. Cable Guía Julio. Pídela a tu distribuidor de cable local. Conoce el resumen de los momentos más emocionantes de esta intensa carrera. Una madre construye, y construye el hombre de mañana. Lo mejor de Mamá en Construcción. Domingo, 12 horas. Es divertido. Todas las emociones. TVC. Se siente. Robar señal de cable tiene consecuencias. En este programa te haremos dos promesas: renovar tu espacio y hacerlo con un presupuesto mínimo. Todo por 1000, miércoles 12 horas. Es genial. TVC. Se siente. En Londres 2012 daremos nuestra mejor marca por TVC Deportes. Estás viendo Galería VIP. Estás viendo Galería VIP. Gracias por continuar con nosotros en la entrevista de Galería VIP a Carlos Illares. Le preguntaba si México está listo para asumir más gobiernos de izquierdas. Yo creo que sí. Yo creo que además la izquierda no solo ha mostrado, digamos, en ya 15 años de gobernar la Ciudad de México, el Distrito Federal, que lo puede hacer con buenas credenciales, que ha desarrollado políticas sociales que son relevantes, replicadas incluso. Y replicadas ahora por los otros candidatos, por los otros partidos, y creo que ha tenido una gestión, al menos en el Distrito Federal, responsable. Andrés Manuel López Obrador, digamos, para los que ven su discurso como incendiario, cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, creo que fue bastante mesurado, bastante responsable. Ahora esa es la tendencia que se está dando en América Latina, y ahora acabamos de ver la elección francesa. Entonces yo creo que también sería importante pues poner a México en sintonía con el resto del mundo. México es de los escasos países en América Latina donde no ha gobernado la izquierda, donde se le ha cerrado el espacio público de una manera que ni siquiera ha ocurrido en países que venían, digamos, de dictaduras militares. Pienso, por ejemplo, el caso de Brasil, o pienso el caso de Argentina, por ejemplo. Entonces, yo creo que es una izquierda que está en condiciones de gobernar, y además que es importante que lo haga, porque las cuentas que nos entregan tanto los 70 años del PRI, donde se cebó buena parte de la corrupción, digamos, de la intolerancia, incluso de la cerrazón que ha padecido el país, pues no creo que debamos replicarlos, y la gestión del Partido de Acción Nacional simplemente ha sido desastrosa. Un país que tiene ahora, quizá podríamos decir oficialmente, 60,000 muertos en una guerra muy mal pensada, muy mal planeada, yo creo que es algo que no se merece el país. ¿Por qué rindió frutos la campaña de Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México?
Rindió frutos porque México no estaba acostumbrado a ese tipo de campañas. Es una campaña que tuvo, digamos, el efecto, digamos, de la sorpresa, el de presentar de golpe, digamos, asustar al electorado. Algo parecido, aunque con menos, digamos, violencia en términos de imágenes, ocurrió en el año del 94. En el año del 94 también, en parte, la baja votación de Cuauhtémoc Cárdenas se debió a la aparición del zapatismo. Entonces las clases medias también se asustaron y en ese caso votaron sobre todo por el PRI. Yo creo que en el 2006 ocurrió algo parecido, pero además inducido desde los medios. Yo creo que sin duda fue una campaña eficaz, ¿no? Y ahora que ha presentado el PRD y PT su gabinete con Marcelo Ebrard, por ejemplo, como secretario de Gobernación, etcétera, ¿usted los ve calificados para gobernar? Por supuesto. O sea, Marcelo Ebrard me parece que es un gobernante eficiente, bastante ágil en sus respuestas y sabe contender con el conflicto. Sin duda Juan Ramón de la Fuente sacó a la Universidad Nacional de un problema muy grande como fue el de la huelga estudiantil y la logró posicionar de manera muy relevante en los siguientes años. También otros funcionarios propuestos por Andrés Manuel López Obrador tienen una experiencia de gestión que creo que es importante y yo creo que contrasta mucho la calificación de del gabinete, digamos, que propone López Obrador con la escasísima calificación que tienen casi todos los funcionarios de alto nivel de esta administración. ¿Y podría haber la posibilidad o se vislumbra de que en un gabinete panista o priista tuvieran cabida miembros de la izquierda o por lo menos, por ejemplo, el exrector de la UNAM? Figuras de ese calibre. Puede ser, pero lo que yo he observado es que el PAN y el PRI suelen aliarse, ¿no? Entonces, normalmente no ha habido mucha receptividad a la posibilidad de que haya miembros del gabinete de otros grupos que provengan de la izquierda. Yo creo que más bien tarde o temprano volverán a pactar el PRI y el PAN si gana el PAN. Espero si gana el PRI. ¿Podría ganar la izquierda la elección federal 2012? Digo, en teoría puede ganar cualquiera, pero la verdad lo veo difícil. ¿A qué se debe? Se debe en varias razones. La primera, importante, bueno, yo creo que López Obrador, en parte por sus errores, en parte por la campaña en su contra, perdió parte del espacio que tenía, el espacio político que tenía. En segundo lugar, yo creo que el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, fue el partido que más aprendió del 2006, más que el PAN y más que el PRD, el partido que sacó mejores conclusiones de por qué perdieron. 2006, incluso en el 2000, fue el PRI. También creo que el fuerte respaldo, digamos, que tiene sobre todo el candidato del PRI por parte de los poderes fácticos, pues también contribuirá a que tenga más posibilidades de gobernar. Yo creo que uno de los personajes que más se nota y se reconoce es Andrés Manuel López Obrador, pero sin duda hay otros personajes de las izquierdas, como tal, de todos los partidos, todas las agrupaciones. ¿Cuáles serían? Bueno, sin duda también Marcelo Ebrard, Alejandro Encinas, que yo creo que tuvo un papel destacado, no solo cuando participó en el gabinete de López Obrador, sino cuando se hizo cargo de la jefatura de gobierno en una coyuntura sumamente difícil, pues otra de las figuras importantes, sin duda Rosario Ibarra de Piedra, su trayectoria en defensa de los derechos humanos, Pablo Gómez, que me parece un parlamentario bastante probado, y otros más, ¿no? ¿De los Cárdenas? De los Cárdenas, digamos, los veo menos a esa altura, pero hablo, digamos, Cuauhtémoc Cárdenas creo que su momento ya pasó, y en relación con sus hijos, pues creo que no tienen la estatura que tienen otras figuras de él. Uno de los grandes pleitos al interior de la izquierda en el PRD es como los moderados contra los radicales. ¿Cómo es la izquierda mexicana en estos diferentes grupos al interior del PRD y de los otros partidos de izquierda? O sea, no creo que sean los moderados frente a los radicales, todos son moderados. Todos son moderados. Por supuesto, lo que cambian son los estilos, ¿no?
O sea, ni los radicales, o los que llamamos radicales, ni los moderados plantean que en este país deba haber una revolución, ni plantean cosas que antes planteaban los radicales, ¿no? En realidad, todos los grupos están a favor de un cambio pacífico, y lo que cambia, o los que los hace diferentes a unos de otros, más bien son sus estrategias y sus estilos, ¿no? Entonces no creo que haya diferencia. Tampoco creo que los llamados moderados, los chuchos, o llamados chuchos más bien, los moderados llamados chuchos, la redundancia, sean una opción diferente. Digamos, es una opción política que se parece mucho a lo que fue en la historia de la izquierda mexicana el lombardismo, ¿no? Uh-huh. O sea, de una relación bastante subordinada con el poder público. ¿Por qué se pueden llamar o se pueden llamar de izquierda cuando viven muchos de ellos en opulencia? Pues bueno, muchos, digamos, la izquierda no los identifica con la pobreza. Es más, la idea de la izquierda, si pensamos, por ejemplo, en términos de cómo la concibió Marx, pues sería una manera de administrar la abundancia, más bien. Entonces, la idea de la izquierda, en principio, no es igualarnos a todos en la pobreza, sino repartir la riqueza de tal manera que toda la gente viva decorosamente, cosa que, por cierto, la mitad de los mexicanos no viven en esa condición. Entonces, no es que, digamos, que deban ser pobres todos, sino que todo mundo debería tener las condiciones indispensables, suficientes, pues para poder libre y autónomamente decidir qué es la opción que le parece mejor. Brevemente, ¿quiénes son las plumas rebeldes de la actualidad? Esa es una observación, casi no hay. Yo creo que una de las cosas que hemos perdido es a los intelectuales de izquierda, y los intelectuales de izquierda creo que son fundamentales para entrar en el debate público. Es decir, una de las razones por las cuales en nuestro país todavía se agudiza más el conflicto es porque no hay un debate público. Es decir, el debate público casi en los medios electrónicos está cancelado, salvo honrosas excepciones como la que presenciamos el día de hoy. En general no hay intercambio de ideas entre posiciones opuestas, y eso sería fundamental para regular mucho más los conflictos. Si los pudiéramos resolver por la vía del diálogo y el debate racional, tendríamos menos problemas. Entonces yo creo que se necesita fortalecer y volver a crear una intelectualidad de izquierda, pero además que esa intelectualidad tenga un espacio público. Muy bien, vámonos a la sección de los 7 pecados. Le voy a ir diciendo a cada uno, usted me contestará lo que se le venga a la mente. Avaricia. Bueno, la riqueza desmedida, irracional, incluso obscena, ¿no? ¿Hay alguien con quien lo relacione? Pues creo que hay unos pocos que están en la lista de Forbes, ¿no? Varios de ellos mexicanos. ¿Envidia? Pues bueno, el no compartir, digamos, el no permitir que los demás progresen, y el evitar, digamos, que cuando lo pueden hacer lo hagan, ¿no? Ira, pues y la ira la identifico también algo con el autoritarismo. Creo que la ira la padecemos ahora de manera pública, ¿no? Gula, pues también está medio vinculado con la avaricia, es decir, es como uno consumir más de lo que debería consumir y no compartir con los demás. Entonces también lo vincula con el egoísmo. Lujuria. Bueno, la lujuria es como un exceso de apetencias que por lo menos creo que deberían compartirlas con los demás. Pereza, pues es no hacer lo que uno debería hacer día con día, y yo creo que es una de las razones que tiene postrado a este país, ¿no? No es que seamos flojos, pero nos falta iniciativa. Soberbia. Pues soberbia es no reconocer, digamos, cuando uno se equivoca, y yo creo que la guerra al narcotráfico es un ejemplo, y la continuación de la misma, de la reiterada soberbia. Le agradezco el tiempo de la entrevista. Nada más para terminar, ¿el rechazo a la izquierda es por miedo o por ignorancia? Por las dos cosas, pero no creo que haya un rechazo a la izquierda. Es probable que la izquierda, si no gane, por lo menos quede en segundo lugar. Y después de todo lo que ha pasado, que la izquierda pueda tener millones de votos, me parece un logro. Carlos Illar, es un placer esta charla. Les recomiendo el libro La inteligencia rebelde, lo pueden encontrar en cualquier librería. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima.